Ok, empezamos el segundo programa de Causa y Efecto. Eh, Hoy día tenemos dos temas que son, creo, de gran actualidad y de mucho interés. En la primera parte vamos a hablar de la situación en Argentina, que es un tema que está teniendo mucho, se está tratando mucho en todo el mundo. Ustedes saben que Milei es el presidente de Argentina. Cuáles son vamos a hablar un poco de cuál es su política, cuál es su ideología y cuáles son los resultados de la aplicación de su política ahora en Argentina. Estamos ya con el ingeniero César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, y en segunda parte hablaremos de las reservas de gas, que es un tema, Exactamente. el gas se agota, y hablaremos pues qué viene sobre eso, pues me parece bien, empecemos con el tema argentino. El gas se agota, tremendo tema, porque era una de las cosas que fue de máxima preocupación allá por los años 2000, hasta 2010. Vamos a hablar de eso porque hay muchas cosas que le interesan a la gente acerca de eso. Argentina. Bueno, Argentina es un país complicado en realidad. Argentina tiene una serie de problemas que tienen que ver con inflación, que tienen que ver con devaluación, con falta de dólares, con la mentalidad incluso de los argentinos. Y ahora han elegido como presidente en noviembre, pues eligieron como presidente a este señor Javier Milei, que es una persona que se define como anarco-libertario, sea lo que sea eso, que dice que adscribe a la escuela austríaca de economía, eh, pero que en realidad, en mi opinión, no sé, César, ¿qué opinas tú? Tiene más bien un sancochado de teorías en la cabeza y no sabe bien, por lo menos no se entiende bien lo que está haciendo ni qué es lo que quiere conseguir. Los resultados que está consiguiendo, supongo que no son los que quería conseguir. ¿Qué opinas tú? Mira, primero que yo considero que es un megalómano Milei, ¿ah? O sea, él se considera un predestinado, una Sí, persona sí, súper importante, va a sí, sí. solucionar los problemas del universo, y creo que es pertinente que lo hablemos aquí, porque en el Perú aparecen los Bukele lovers y los Sí, Milei sí, lovers. Y por sí, eso es sí. importante poner en contexto qué es lo que está ocurriendo en Argentina y qué es lo que está pasando con Milei, que se volantea bien, pero los resultados son muy malos, ¿no? Efectivamente, el efecto Milei, el fenómeno Milei, si quieres, se está extendiendo por todo el mundo. Incluso él viaja por todo el mundo, en Europa, ha dado conferencias, verdad que en lugares no, no, que no son los principales, pero de todas maneras, a nivel periodístico, a nivel mediático, está teniendo mucha atención, por lo menos. Eh, si uno va a analizar cuál es su ideología y se pone a pensar qué cosa puede ser el anarcolibertarismo, bueno, anarcolibertarismo, anarcocapitalismo, mejor dicho, es una contradicción en sí misma, ¿no? Anarquía es falta de gobierno, capitalismo es el manejo de toda la economía por el sector privado, como él lo entiende, y sería difícil que no hubiera un gobierno con una economía manejada toda por el sector privado. Eso a la larga, a la corta, terminaría con un gobierno que justamente es el que permite que el sector privado avance con más fuerza o incluso incurra en algunos abusos, como ha sucedido en muchas partes del mundo. Con respecto a lo que él dice de la escuela austríaca es una escuela básicamente marginal en economía. Es una escuela que nace allá por la última mitad del siglo XIX, básicamente como respuesta a lo que entonces era pues la teoría económica que predominaba en el mundo, que era por lo menos que llamaba mucha atención, que era la escuela marxista. Los austríacos, después los neoclásicos, pero primero los austríacos surgen como una respuesta a la escuela marxista, con una serie de argumentos que a lo mejor es muy complicado tratar acá y no es el momento, pero sobre todo con lo que era la teoría del valor de Marx, que ellos la refutan diciendo que el valor depende de la utilidad marginal, en fin, una serie de cosas que ya se pueden discutir a nivel teórico. Ahora, lo que me interesa de mi ley y lo que es importante para nosotros es que tiene un discurso que es muy atractivo, y eso es lo que hace que todavía, aún ahora, si estando la situación argentina como está, el último mes, por ejemplo, la recaudación tributaria cayó en 14%, el IGB ha caído en 20%, él empezó su gobierno aplicando un shock feroz, devaluando más de 100%, y la pobreza ha alcanzado a nivel de 60% en este momento.
Y en ese contexto uno no llega a entender qué es lo que quiere hacer ni cómo va a salir de este problema en que está metida la economía argentina. Eh, no sé cómo lo ves tú en ese sentido. Sí, mira, lo anarcocapitalista y muchos en la propia Argentina, hasta su propio compañero de ruta, el señor Giacomini, que era un compañero de ruta teórico, hasta ya como que dice que es un titular, pero que al final no hay contenido. Y No hay se ha vuelto, contenido. y se ha vuelto el principal crítico de Milei. Ahora, él está en una grave contradicción, porque ha dicho que el déficit fiscal lo ha reducido a cero, tiene superávit fiscal. Entonces, pero se le ha caído la producción. Se ha caído Entonces, tremendamente la producción. Él va a entrar en un círculo vicioso, porque si bien es cierto, ha recortado el gasto brutalmente, el ingreso se le cae y Por nuevamente va a supuesto, revolver el déficit fiscal. por Entonces, supuesto. y por otro lado, el dólar, que él empezó casi con un dólar estable, a mí me parecía mucho el Perú de los 90, ¿no? Que Así es. empezó con una especulación de dólar alto y después se mantuvo casi año y medio el dólar, pero acá no, empezó con un dólar alto, estable, pero con un anuncio de su presidente del Banco Central y su ministro de Economía hace 2 semanas, el dólar se le disparó como 40%. Y Lo que llaman la brecha, o sea, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo ya está encima del 40%. claro, O sea que aparentemente no, según los que critican, los especialistas, incluso económicos de allá, se necesita una nueva devaluación, pero una nueva devaluación traería más inflación y es el círculo vicioso en el que ha estado Argentina metido hace mucho tiempo. Milei parte, yo creo, de un diagnóstico equivocado y en la economía lo principal es el diagnóstico. Para Milei, la inflación en Argentina, que es uno de los problemas fundamentales, se produce por el déficit fiscal, básicamente déficit fiscal. Ahora, en realidad la inflación tiene muchas causas, no es solo el déficit fiscal el que produce inflación. En Argentina, por ejemplo, el argentino en general está dolarizado al extremo. Entonces, cada vez que hay alguna inquietud o algo, compran dólares. Eso hace que falten dólares en el mercado. Las empresas ajustan sus precios al dólar. Entonces, cada vez que hay devaluación, los precios suben y eso produce inflación. Entonces, no es tan cierto que la inflación es producida enteramente por el déficit fiscal. Es producida también por una estructura oligopólica de la industria que sube los precios inmediatamente que hay una movida en el tipo de cambio. Pero Milei insiste en que el déficit fiscal es el culpable y por eso habla de que ha conseguido superávit fiscal en este momento, que es absolutamente falso, además. Ha conseguido superávit fiscal porque ha dejado de pagarle a todo el mundo. Entonces, claro, si tú tienes ingresos y ya no gastas, te sobra plata, pues obviamente, ¿no? Pero en todo caso, el resultado que está teniendo, como digo, es muy malo. Y hay una cosa que es peor y que creo que sirve para el análisis que estamos haciendo en función del contagio que puede causar el efecto Milei en otras partes, que es que aunque le vaya bien, la economía argentina va a quedar reducida a ser la de un país exportador de materia prima, con muy poca industria, con mucho desempleo y con una diferencia muy grande entre los que más tienen y los que menos tienen. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Eso ya lo hemos visto. por supuesto conocemos esa historia. Ahora, Conocemos esa historia. conocemos muy bien los ajustes. Ahora, ¿Mm? la situación de él es que tiene 2 mundos paralelos, ¿no? Como tú esquizofrénico casi, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene un Sí, mundo, sí, tiene un mundo cuando sale fuera y se junta con Zelensky, se junta con Trump, se junta con Bolsonaro, se junta con Meloni, y entonces se crea un superstar, y se junta con los líderes de Vox, ¿no? Se crea un sí, sí. superstar. Pero adentro la cosa va mal. Entonces él se volantea muy bien por fuera, y hay mucha gente que lo sigue y crea admiradores, inclusive en Perú, pero la situación económica en Argentina es dramática. O sea, esto que tú has dicho, el 60% de pobreza, es muy duro. La Durísimo. inflación no la ha llegado a controlar. O sea, él tiene acumulado en su gestión ya 88% de inflación y a las tasas que hay actualmente va a terminar como 140 al año. Comparado con nuestro 2%, pues es catastrófico. Y la recesión también es catastrófica. Entonces, eso es lo que no ven los Milei lovers en el Perú. Los que están viendo los fogonazos que da, los desplantes que hace, su pelea con todo el mundo, porque odia a la izquierda y porque no es una persona permeable para conversar inclusive
con sus socios comerciales, como es el caso de Brasil y como es el caso de China. Más Entonces bien yo, se pelea con todo el mundo, claro. Se y, pelea con y, todo el mundo. y hay una especie de admiración y se le está destruyendo un discurso que tenía, más allá del anarcocapitalismo que él preconizaba. Él hablaba de la casta, ¿no? Sí, Y de la casta, y mira, su presidente del Banco Central, su ministro de Economía, su último ministro que ha puesto en lo que llama la desregulación, su ministra digamos, de Seguridad, que parece aburrir, todos son parte de la casta. Y sí, el día, y el día 9 de julio, que es el aniversario de Argentina, que ha hecho una especie de declaración en Tucumán, ha juntado a todos los gobernadores. sí, sí, Claro, no sí. ha ido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero los gobernadores que, como dice que hay perro, pericote y gato. Entonces, pero son la casta. Entonces, él ha preconizado la casta como algo que hay que fustigar, porque había hartazgo en Argentina, pero él ahora es parte de la casta, pues, ¿no? Sus ministros son de la casta Absolutamente. y sus Mucha de socios la gente que, políticos también. mucha de la gente que está en su gobierno ha trabajado en gobiernos anteriores y caerían en la definición de lo que él dice, pues que es la casta, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que lo principal es tener cuidado con este tipo de discursos, ¿no? Con este tipo de líderes que aparecen en el mercado político, que aparentan ser líderes mesiánicos. En el caso de Milei, por ejemplo, yo creo que él definitivamente se ha presentado como un líder mesiánico y además tiene un discurso que tiene una estructura religiosa y esto es lo más, creo que de ahí viene el apoyo que todavía está teniendo, porque Milei dice que a finales del siglo XIX Argentina era un país rico, que después incurrieron en gastos y empezó la desgracia y que ahora él ha venido a salvar al país como si fuera el Redentor. Bueno, esa es una estructura religiosa. Había un paraíso, hubo un pecado y ahora viene el Salvador y el Redentor. Y eso tiene mucha importancia para el oyente, para la persona que no entiende de estas cosas, pero siente que le da esperanza de que va a venir un futuro mejor y que es necesario sufrir para llegar a ese futuro mejor. Buen Ese tema, tipo, buen tema lo que tú que dices de ese tipo de sufrimiento. discursos es muy peligroso porque es muy fácil de asimilar. Y Eh, se da el fenómeno curioso, la gente la está pasando mal, pero dice, ah, pero tenemos que pasarla mal porque nos hemos portado mal, salimos del paraíso y tenemos que regresar con este líder que nos está llevando allá. El Eso es, castigo que te lleva al sufrimiento, que es un tema muy religioso. exactamente. Hay un líder peronista que se llama Guillermo Moreno, Sí, sí, sí. que tuvo un cargo en el gobierno de los Kirchner, ¿no? Y él ha dicho, él es un economista, dice, oiga, pero a mí en la facultad no llevo yo curso sufrimiento uno, sufrimiento 2, no existe eso. Entonces, eso es lo que hay que ver. O sea, si se genera una esperanza en el terreno de las realidades, hay que tratar de verlo en el día a día, no en la vida terrenal, en la vida extraterrenal. Exactamente, Eso es lo que hay que exactamente. ver. Y eso es Y lo que no hace. sobre todo tener cuidado con estos diagnósticos que se hacen que, como te digo, Milei hace diagnósticos pues muy elaborados, aparentemente habla con palabras difíciles que muy poca gente le entiende. Entonces da la impresión de ser realmente una persona muy culta, muy preparada, que va a sacar a Argentina de la crisis. Mi opinión, no sé cuál es la tuya, es que Milei en realidad de economía no sabe demasiado, pero se ha aprendido palabras, nombres, títulos de libros, etcétera, y con eso va apabullando a la gente que no se atreve a contradecir a una persona tan brillante, entre comillas, ¿no? Mira, Creo que de ahí viene también su necesidad de ir a Europa, que le den premios todos los días, porque con eso aumenta su popularidad dentro del país y el respeto que le tiene la gente que no lo entiende dentro del país, no lo entiende, pero cree que va a ser el salvador del país. pero se va a agotar cuando el día a día te vaya comiendo, ¿no? Exactamente, yo creo que sí. Cuando ocurra lo que dicen los argentinos, no llego a fin de mes, ¿no? Cuando Ajá. ocurra eso, y está ocurriendo, y no haya dinero, y va a haber más desempleo, porque su política de apertura a un conjunto de industrias argentinas son muy proteccionistas. La apertura genera mucho más desempleo, y el Sí, sí. sufrimiento va a ser Bueno, mayor. y Eso va a generar mucho descontento, ¿no? la apertura de los mercados va a ser un paso necesario dentro de su política, pues porque todas estas políticas tienen como premisa comerciar con todo el mundo prácticamente sin aranceles, eso ya lo hemos visto. Acá también. Y hay una cuestión que da pena porque Argentina es un país muy rico, con muchas posibilidades, puede ser, debería ser uno de los países más ricos del mundo. Argentina, a pesar de todo, tiene un nivel industrial importante.
aunque es una industria que consume muchos dólares porque es muy dependiente de insumos extranjeros, pero aún así el Producto Bruto Industrial en Argentina sobre el Producto Bruto Total es más o menos 31%. Es alto. Para hacer una idea, para los que nos están escuchando, en el Perú el Producto Bruto Industrial es apenas 12% del Producto Total. Es decir, aplicando políticas parecidas en el Perú, hemos llegado a ser un país casi sin industria. Y un país casi sin industria, pues tiene que vivir de lo que produce en términos de materias primas. Claro, un Y eso primer es una, exportador. Es claro, un primer exportador. Y no ha podido, por ejemplo, porque él sacó su ley de bases y contradictorio, ¿no? Consigue un triunfo en el Senado, saca la ley de bases con cuatro reglas, que son las cuales voy a referirme a un par que no ha podido conseguir, por ejemplo, la privatización de líneas argentinas, ni tampoco YPF, de la petrolera, que tiene el gran yacimiento de Vaca Muerta, que son varios camiseas, creo que como 20 camiseas sí, de claro, es tamaño. enorme, es enorme. Entonces, eso no ha podido no ha podido sacarlo en la ley de bases privatizar. Pero después de sacar la ley de bases, que ha sido un miércoles, un jueves, lanza a su ministro de Economía y a su presidente del Banco Central a dar un discurso de las próximas medidas. Inmediatamente el lunes el dólar se dispara. O sea, los Sí. mercados no le creen. Entonces, No, ese es un problema para él. no, los mercados ya dejaron, sobre todo los que toman estas decisiones que afectan al dólar de manera más importante, no le creen ya. Eh, no veo que esto vaya a terminar bien, pero como te digo, ojalá que Argentina se pueda encontrar su camino, pero lo importante me parece es que tomar en cuenta esto, verlo como un ejemplo, así como se tomó de ejemplo, se sigue tomando de ejemplo en algunas partes a Milei como el gran líder. Hay que tomar como ejemplo que este tipo de políticas, este tipo de remedios que se anuncian tan fácilmente, al final, este tipo de medidas que afectan a los que menos tienen, que crean esta pobreza, no son políticas que van a llevar al país a un desarrollo, sino políticas que van a hacer que el país pierda mucho tiempo en términos de su desarrollo, en épocas en que ya perder tiempo es cada vez más peligroso. Y como para finalizar este bloque, Daniel, y pasar al otro tema, el asunto del descontento de la gente, él comienza a ver teorías conspirativas por todos lados. En Claro, en el claro. caso del dólar, le he echado la culpa a Sergio Massa, a su ex Sí, sí, contendor sí, en la política, en la campaña electoral. No, él se ha sí, puesto de acuerdo con un retiro masivo de dólares. Pero es el mercado, pues, él tanto preconiza el mercado y está el mercado. Y por otro lado, su primer ministro, Francos, que también viene de la casta, ha salido a claro, decir, no, lo que pasa es que están echándole gasolina al helicóptero porque el helicóptero es como salió Fernando de la Rúa en el 2021 de la Casa Rosada. claro. Entonces ya comienzan a echar la culpa a todo el mundo cuando no se dan cuenta que ellos por su incoherencia están llegando a una situación muy complicada que yo no sé si va a ser sostenible en el tiempo. Los sindicatos están muy desacreditados, pero poco a poco van a ir ganando nuevamente crédito, sencillamente porque no está dando resultados y la pobreza está aumentando. Claro, en fin, solo un apunte último en este bloque, por lo que tú mencionas de la casta y cómo está rodeado de gente de la casta. Uno de los ministros más importantes que tiene fue el candidato de los peronistas en la elección que ganó Macri. O sea, si eso no es casta, entonces ¿qué es? Así es. Entonces, Muy bien, hablemos en el próximo bloque, Daniel, sobre el tema de las reservas que se agotan. exactamente. Ok, regresamos entonces con el segundo bloque, un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo del país, que es la reserva de gas natural en el Perú. César, tú tienes información sobre eso. ¿Cómo estamos en este sentido? Muy mal, mira, estos últimos días la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha salido a decir, ¿por qué no promueven más exploración de gas natural? ¿Por qué han venido a decir eso, no? Digamos, la información pública que hay de las reservas, que la publica el Ministerio, corresponden al año 2022. Y de acuerdo al 2022, nuestros lotes productores, que son los 88, que se llama camisea, Mm, 56, que es para exportación, y 57 del mercado local no eléctrico, están presentando niveles de reserva bien bajos. Partiendo del 2022, el tema del lote 57, empecemos por lo más fácil, tiene un horizonte de 16 años, 2038, o 2030, perdón. En el caso del lote 88,
tiene un horizonte de 18 a 19 años partiendo del 2022. Eso es grave, ¿ah? Porque sencillamente en el lote 88 su principal consumidor es eléctrico, y en eléctrico miras tú de 20 a 30 años los contratos de suministro de gas, y eso no va a incentivar la instalación termoeléctrica. Y lo peor de todo es el lote 56, que es exportación. Eso, a ritmo de plena capacidad de la planta, que algún momento la ha dado, está ahí solamente hasta el 2027. Entonces, en esa situación la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Porque en el 2027, la planta de Pampa Melchorita, que invirtieron 3.800 millones de dólares en el 2010, no creo que van a querer decir, ya me voy. Van a querer tomar reserva del lote 88 o cerramos reserva del lote 57. Y es una pregunta, ya no para este gobierno, porque este gobierno no es ningún crédito soluciona nada, sino al conjunto de candidatos que hay. A ver qué proponen sobre A eso. ver qué Es un propone. tema complicado, claro. ¿Cuánto ha afectado esta baja de disponibilidad el hecho de que se haya exportado el gas y se siga exportando gas? Todo, ¿no? El lote 56 sigue exclusivamente exportación, y teniendo en cuenta que ha habido 3 o 4 años que se tomó del lote 88. Y eso ha disminuido severamente el volumen de reserva del lote 88, del cual el principal consumidor es el eléctrico. Pero la política que está diciendo el gobierno es completamente contradictoria. Mira, han comenzado a hablar de hacer un ducto desde Humay hasta Mollendo Hilo, costero, Ujú. este, para reemplazar el gasoducto sur peruano. Los grandes consumidores en Mollendo Hilo son dos termoeléctricas que hay ahí. Entonces, las termoeléctricas vienen a un horizonte de 20 a 30 años, y las reservas de gas no van para 20 a 30 años. Cuando se estaba trabajando el gasoducto sur peruano, el principal opositor al gasoducto sur peruano era el consorcio Camisea. Decía que no hay reservas. Y ahora ya hay reservas, o sencillamente estamos jugando la irresponsabilidad de que quieren una concesión de ductos a solicitud de parte para beneficiarse, no sé, 18 años, y después que el Perú vea qué es lo que va a hacer. Eso es una tarea para los políticos, ¿no? Eh, eh, no, en el tiempo en que estuvimos en el Estado se hablaba de, había un proyecto de hacer una petroquímica, ¿te acuerdas? En el sur del Claro. país. ¿Eso cómo sigue? ¿O habría recursos para hacer una petroquímica? Ya no, por lo que tú dices. No, mira, para tener una idea, las eléctricas consumen algo así como 400 millones de pies cúbicos por día. Eso es lo que consumen hoy día las eléctricas, ¿no? Que son casi el 50% de la producción de electricidad en el Perú. Una petroquímica consume la cuarta parte, 100 millones de pies cúbicos por día. Pero el problema de la petroquímica hoy día es que apareció la petroquímica verde, pues del hidrógeno verde, el amoníaco verde, ¿no? Y con eso el amoníaco es el insumo principal para el fertilizante, para los explosivos que utilizan productos nitrogenados. Entonces, ¿cómo me manejo en eso? Por un lado, predico que soy verde y me voy a los grandes foros mundiales del ambientalismo y digo que voy a reducir mis gases de emisiones de efecto invernadero en 20% al 2030. Y por otro lado, hablo de petroquímica, del gas natural. No sé cómo cuadra eso. Entonces, y se habla, mira lo que acaba de ocurrir, Daniel, el primer ministro, el día miércoles pasado, ha anunciado ha hecho un canje de 4.000 hectáreas en La Joya. Se los entregaron al gobierno regional de Ayacucho, y esas 4.000 hectáreas del ejército peruano, que Ayacucho le va a dar 4.000 hectáreas al ejército allá. Y en La Joya, el titular de esas 4.000 hectáreas es el gobierno regional de Ayacucho, pero ¿qué tiene que ver ahí? Para supuestamente desarrollar un emporio de hidrógeno verde, amoníaco verde, fertilizantes y energía solar. O sea, yo la verdad no entiendo cuál es la política de gobierno. Y esto me suena pues a un lobby atroz, que sencillamente los medios de comunicación grandes no quieren ni tocar el tema, ¿no? Y he sido palabra del primer ministro, no es que me haya inventado yo ese tema. Hay una política, no, es una pregunta casi retórica, ¿hay una política de hidrocarburos en este momento? En absoluto. Mira tú que has sido No hay. presidente de Perú, Petro. ¿Hay algo para promover la exploración? Nada, ¿no? En el caso de Petro Perú, que es un tema que creo que deberíamos tocar la otra semana La otra nuevamente, semana sí, sí, sí. porque lo que se viene rumoreando es entregar la gestión de la empresa a una empresa privada, y aparentemente a dedo. Eso estaría muy mal. Este,
¿Hay una orientación? No. A mí me da la impresión que están jugando a patearla el problema para el próximo gobierno, ¿no? Pero en el camino van dejando miles de millones de dólares. No, nada. En el tema, por ejemplo, de política energética, se habla de renovables y hay un proyecto desde mayo del año pasado con dictamen que no quiere discutirse en el Pleno y el gobierno lo anunció que iba en decreto legislativo, si no lo ha puesto como decreto legislativo, le tiene miedo a los gasíferos. Entonces, no hay una orientación de política energética por ningún lado. Y por el lado de Petroperú, que siempre se habló que podía ser un abanderado de la política energética, su participación en el mercado se ha reducido a ser un vendedor de combustible con una participación del 25%, Sí, esa es una comple- lástima, sí, completamente prescindible. Y claro. con un agravante, Daniel, porque el propio gobierno este año ha establecido que octubre del próximo año los combustibles tener 10 partes por millón de azufre. Está bien eso, pero Petroperú no está preparado. Tiene 50 partes por millón con todo lo que ha hecho en Talara y necesitaría como 200 millones de dólares de inversión para adecuarse. Mientras tanto, la Pampilla en agosto ya tiene 10 partes por millón. Y los tres competidores adicionales que son comercializadores, ExxonMobil, Marathon y Valero, traen producto importado con 10 partes por millón. El único que no tiene es Petroperú. No sé dónde va a sacar la plata para pagar deuda y para invertir y para ponerse acorde con el mercado, porque si no, sencillamente lo van a desaparecer de un día para otro. Yo creo que la conclusión acerca de Petroperú, como hablamos en el primer programa, es bastante negativa, ¿no? Pero yo te quería plantear un tema, seguramente para tratarlo en el próximo programa. Visto cómo está el mercado de hidrocarburos ahora, que prácticamente no hay exploración, no vienen empresas extranjeras, internacionales, ¿sería momento, en tu opinión, de modificar la ley de hidrocarburos? En el sentido de que de pasar a regulación o en qué sentido verías tú. La ley de hidrocarburos da una serie un tema que yo he escuchado que ya se está planteando en otras partes. ¿Por qué los precios en el Perú, bueno, en este momento no es el caso, pero por qué los precios en el Perú tienen que ser los precios internacionales? ¿Por qué el precio interno no puede ser el precio de costo más una utilidad y claro, el precio internacional para la exportación? ¿Por qué el consumidor peruano tiene que pagar el combustible igual que lo paga el consumidor alemán o el austriaco o el holandés, que ganan muchísimo más que promedio que lo que gana un trabajador peruano? Eso no podría ser adecuado en una ley especial. Mira, el tema es que llegar a eso sería regular, ¿no? Y el problema es, mira, Petroperú, que sería un regulador natural, porque él podría aplicar esa política, está minimizado, ¿no? Petroperú, si Talara funciona en toda esa extensión, produciría 95.000 barriles diarios de un mercado de 230.000. Como volumen ya está fregado. Y como participación del mercado solamente tiene el 25%. Colombia regula el precio de los combustibles y funciona bastante bien. Este, de 1.000 municipios, solamente tiene 10 o 15 municipios en los cuales el mercado del precio es libre y eso funciona. En el caso peruano te falta la gente que haga eso, porque allá lo hacen alrededor de Ecopetrol, que es la petrolera. Claro. Pero Petroperú minimizado, o sea, sencillamente yo creo que va camino casi a desaparecer. Mira, antes hablábamos de Talara, Conchán e Iquitos por lo menos. Hoy día hablamos solo de Talara, que ya el próximo año no puedo producir a 10 partes por millón. Conchán no puede producir 50 e Iquitos tampoco. O sea, esos son refinerías paralizadas. Entonces, el rol de regulador de mercado que juega Petroperú se ha perdido por la irresponsabilidad de manejar esas cifras millonarias de deuda, ¿no? ¿Cuántas cosas se perderían? ¿Cuántas posibilidades se pierden con la debilidad extrema que está teniendo Petroperú? Tal vez podamos dedicarle otro programa a ver si Petroperú tiene alguna posibilidad todavía de salvarse, pero claro, para eso vamos a tener que tener en cuenta lo que vamos a discutir el próximo programa acerca de algunas medidas que se están tomando, y que no irían, creo yo, en la dirección esta más positiva para el país, ¿no? ¿No? Eh, no sé si tenemos algo Yo, yo, más. yo creo que para este segundo programa es bastante y queda pendiente en la agenda esta Sí, vocación de Petroperú de entregarle a un privado el manejo, que es un tema a discutir, y hablar también un poco más de los Bukele lovers,
porque así como hemos hablado de los Milei lovers, en el Perú ya yo veo muchos que se quieren ser imitadores de Bukele y Milei, y es bueno advertirle a la ciudadanía qué es lo que significa eso, porque Bukele, que he presentado como una persona que soluciona el tema de la seguridad ciudadana, es una cosa completamente diferente en el Perú. Allá son casi cosas urbanas, pero acá hablamos de crimen organizado, ¿no? Acá hablamos de tráfico de drogas, de cocaína, amapola, oro, ¿no? Oro ilegal. De esas cosas te estamos hablando. O contrabando, la famosa culera por el Desaguadero. Entonces es completamente diferente y vale la pena hacer notar qué es lo que referentes internacionales, como habló de Milei, hablar también de repente de Bukele, lo tocamos el próximo programa, Daniel. Perfecto, César. Tenemos varios temas importantes que tratar, que seguir discutiendo. Creo que por hoy hemos cubierto ya los dos temas que nos habíamos propuesto discutir. Por lo tanto, será hasta la próxima vez. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Gracias, César. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Daniel. Nos vemos la próxima y no se olviden de suscribirse a nuestras redes, Ah, ¿no? sí, En YouTube, ¿no? En YouTube estamos en Instagram, estamos también en Facebook y pues, seguramente en Twitter, ¿no? Pero yo sí, creo que es bueno, y si hay algún tema que quieran tratar en especial, lo pueden sugerir, por por favor, supuesto. para Y también tratar. estamos en Spotify y podemos tratar los temas. Porque la idea es dar elementos de juicio para que la gente se haga su propio juicio. Damos nuestra Evidente- opinión, pero tratamos de dar un derrotero que la gente... Evidentemente, nosotros aquí damos datos, nosotros aquí damos hechos, y sobre eso cada uno puede hacerse su propia opinión. Lo que sí es que la opinión que damos está sustentada en datos, no son opiniones caprichosas, pero igual, hay varias alternativas que se pueden derivar de un mismo hecho, de un mismo dato. Esa es la finalidad que perseguimos en este programa, por supuesto. Listo, nos Nos vemos vemos la entonces próxima la semana. próxima Gracias, semana. Daniel. Hasta la próxima. Chao. Chao.